Muy bien, pues parece que ha llegado el momento y que ya no podemos dejarlo pasar más por alto. Ha llegado el día en que nos tenemos que preguntar ineludiblemente por ese simbolillo que aparece siempre al final de una integral. ¿Qué significa ese dx que aparece constantemente en los procesos del cálculo de primitivas y en los procesos de integración? ¿Qué es la diferencial? En este vídeo pues vamos a darle un par de vueltas al tema, entonces pues nada, si te apetece, quédate. ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Bienvenidos. Pues nada, lo que adelantábamos en este vídeo, pues vamos a cuestionarnos sobre ese símbolo que aparece en el cálculo de integrales, sobre qué significa el dx. Ese dx, aunque el nombre dentro de las matemáticas sea el de diferencial, a eso se le conoce como diferencial de x, y diferencial parece que alude al cálculo de derivadas, al cálculo diferencial, es muy probable que la primera vez que percibamos ese operador, en realidad es un operador, ese símbolo, sea cuando, como hemos dicho, estamos calculando integrales. Entonces, si nos vamos a cuestionar qué es, pues el que lo percibamos por primera vez en un proceso de cálculo de integrales posiblemente nos está dando una pista de por dónde empezar a investigar. Es decir, yo lo primero que me cuestionaría o por dónde empezaría a rascar sería por preguntarme qué es realmente una integral. Si nosotros preguntamos por ahí qué es una integral, me juego un dedo que vamos a chocar contra una dualidad. Vamos a tener gente que nos diga que una integral es el cálculo de una función primitiva y vamos a tener gente que nos diga que una integral es el cálculo de un número. Esto se debe a que existen, pues, digamos, esos dos puntos de vista. El primer grupo de personas que se aproxima al concepto de integral como una operación inversa de lo que sería la derivada, es decir, por medio del cálculo integral, yo lo que estoy haciendo es calcular una función que es la función que yo he derivado para obtener ese integrando, que es simplemente el cálculo pues, de la antiderivada. Estamos hablando obviamente de las integrales indefinidas. Y luego tenemos el otro grupo de gente que nos habla, como hemos dicho, del número, que se aproxima a la integral como una integral definida, que está relacionado con el concepto de área, con el concepto clásico de área. Bien, entonces, desde el primer punto de vista, desde el punto de vista de la integral indefinida, pues eso, la integral es simplemente una operación inversa que permite calcular una función. Entonces, eso es verdad, eso es verdad. Lo garantiza el teorema fundamental del cálculo integral, que nos dice que bajo ciertas condiciones toda función tiene una primitiva. O se puede encontrar la primitiva de una función bajo ciertas condiciones. Y la primitiva es aquella función que al derivarla me da el integrando. Eso está bien y está demostrado pues, por el cálculo, el teorema del cálculo integral. Si nosotros buscamos el significado del dx desde ese punto de vista, pues nos vamos a encontrar con la siguiente situación. Cuando yo voy a calcular la antiderivada o la función primitiva de una cierta función dada, vamos a poner integral de 2x, yo ahí no necesito el diferencial de x, porque tengo que encontrar una función, como solo tengo una variable, que al derivarla con respecto a x, es que no hay otra variable, estamos en un cálculo real en una dimensión, funciones reales de variable real, no creo que haya ninguna confusión, es muy fácilmente contextualizable ese problema, ¿no? Entonces, pues, la integral de 2x será la función que al derivarla me dé 2x. Si esa función, en vez de ser 2x, fuera ax, ya empezamos a tener problemas. Integral de ax, pues necesitaríamos alguna información
aunque dentro del contexto en el que nos movemos, pues probablemente podamos interpretar que A es un parámetro o una constante y que la variable es X, pues porque tenemos esa costumbre de que las primeras letras del abecedario son valores constantes y las últimas letras del abecedario son las variables del problema o de la función. Entonces, pues posiblemente contextualicemos intuitivamente ahí y entendamos que la variable pues sigue siendo X y que cuando me piden calcular esa integral, pues me están pidiendo la función que al derivarla me da a X, al derivarla obviamente con respecto a X porque es una constante. Eso es ya que nosotros lo estamos contextualizando, porque el problema fuera de contexto pues necesita información, necesita explicitar cuál es la variable de la función. Si encima la integral no utilizara para la constante letras del principio del abecedario, sino que utilizara otras letras del final, pues integral de tx o integral de ix, ahí ya no tenemos ninguna razón para decantarnos por una u otra letra como candidata a variable. Entonces, en ese sentido, pues el dx nos dice cuál es la variable con respecto a la que se derivó. Y este es un argumento que utiliza mucha gente, la que se aproxima al concepto de integral desde este punto de vista de operación inversa de la derivada. Esto realmente, pues, es una explicación simplista como mínimo, porque reduce la existencia de ese dx únicamente a notación. Y si fuera simplemente notación, pues como toda notación sería modificable. Entonces yo perfectamente podría, digamos, contextualizar el problema, decir que estoy trabajando con funciones, siempre se considera tal variable, la variable x, y a partir de ahí pues pondría integral de tx o integral de ix, y todo el mundo debería de saber que se integra con respecto a x, que la variable es x, y no necesito el de x. Entonces, si el de x fuera cuestión de notación, sería prescindible. Por lo tanto, esta explicación es no solo simplista, sino inadecuada en el fondo del asunto, porque está, digamos, despreciando la propia naturaleza del problema, las cosas que le son sustanciales al problema. Pero para encontrar las cosas que le son sustanciales al problema necesitamos aproximarnos al concepto de integral desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de integral definida, que es el germen verdadero del concepto de integral. La integral no se desarrolla, no se descubre como una operación inversa de la derivada, sino como la herramienta que resuelve un problema, el problema clásico del área. Desde la geometría clásica, desde la geometría euclídea, la definición de área deja mucho que desear. No vamos a entrar en profundidad en este problema. Os voy a dejar un enlace por ahí, no sé si por aquí o por aquí. Y un monográfico que escribí hace un tiempo sobre la generalización del concepto de área. Le echáis un ojo si os apetece. Solo vamos a adelantar una cosilla. Desde la definición, la aproximación intuitiva a esa noción de área desde la geometría clásica es, pues, ¿cómo diría yo? La cantidad de cuadrados del lado unidad que caben en cierta figura. Entonces, si yo tengo un rectángulo que mide 7 por 5, pues puedo meter dentro 35 cuadrados del lado unidad. Entonces eso es como una medida del tamaño del rectángulo en relación a una superficie de referencia, que es la del cuadrado unidad. ¿Por qué decimos que
esa aproximación intuitiva cojea? Pues porque, por ejemplo, en la circunferencia, el área pi por radio al cuadrado, una circunferencia de radio 1 tiene área pi. Ahora dime tú qué significa tener pi cuadrados de lado unidad. Porque yo sé coger 35 cuadrados de lado unidad, pero pi cuadrados de lado unidad, ¿cómo los cojo para recomponer la superficie de la circunferencia? Entonces, en ese sentido, y más desde teniendo en cuenta que la geometría clásica, todo lo que fuera irracional y todo este tipo de cosas, todo lo que tuviera que ver con el infinito, con el continuo, era conscientemente denostado, y si no que se lo digan a Zenón. A lo que vamos. Puesto que esa aproximación intuitiva a la idea de área cojea, pues a partir de la invención del cálculo, tenemos herramientas nuevas o estrategias nuevas que nos permiten abordar el problema, y entonces la integral definida pues es justo la herramienta que viene a definir formalmente la noción de área. El área de una región es precisamente la integral definida en cierto intervalo que delimita esa región y por una curva que delimita esa región. Entonces la integral es precisamente un área. La formalización de cómo encontrar eso viene pues unos 200 años más tarde de que se demostraran los teoremas fundamentales del cálculo, que fue Riemann en 1800 bastante, y estamos hablando que en 1700 o por ahí fueron los teoremas fundamentales del cálculo. Entonces también un poco por eso se tiene esa idea equivocada de que la integral es la operación inversa, no propiamente un área, porque digamos que se formaliza 200 años más tarde, y además la definición que nos permite determinar el área es muy difícilmente aplicable si no dispusiéramos de esas herramientas que nos permiten calcular la primitiva. Es decir, tenemos la capacidad de sistematizar el cálculo de áreas mucho antes de tener la herramienta formalizada, que es paradójico, pero así fue. Me voy por las ramas otra vez. A lo que estamos. ¿Cómo determinamos el área? Vale, la integral es el área de una región. Ahora tenemos el área de la región. Yo sé calcular el área del rectángulo. Hemos dicho que desde que el área de un rectángulo, la geometría euclidia lo resuelve con bastante solvencia. Entonces, ¿qué hacemos? Yo cojo mi intervalo de integración, lo divido en una cantidad de subintervalos, tomo un punto dentro de cada intervalo y calculo la imagen de la función de cada uno de esos puntos. Entonces, con esa base y esa altura relativa a la función, yo elevo un rectángulo, base por altura, y tengo un área. Sumo todas esas áreas y la suma de las áreas de todos esos rectángulos aproxima el valor verdadero del área de la región. ¿Cómo consigo una aproximación mejor? Pues obligando a que cada vez haya más rectángulos dentro de ese intervalo de integración, de ese intervalo de interés. Y para eso lo único que hago es coger más puntos dentro del intervalo. Entonces, el caso límite, cuando yo un continuo meter puntos ahí, voy metiendo puntos, el caso límite, esos rectángulos deben resolver el problema del área, deben de converger al área verdadera. La suma esa debe de converger al valor verdadero del área de esa región. Y entonces vamos a pararnos ahí, vamos a llevar ese sumatorio al límite. Yo tendría que, en lugar de tener n puntos dentro del intervalo, tendría infinitos, por lo tanto el sumatorio es infinito. Ahora, para remarcar que estamos en el caso límite, pues vamos a cambiar este delta k por un dk. El delta k puede ser arbitrariamente grande, desde dividir el intervalo en un solo trozo, que tendría el rectángulo base b menos a, dividirlo en dos trozos, que tendría b menos a partido 2, entonces ese delta puede ser cualquier tamaño de la base. El dx sub k denota que estamos en el caso límite, que irremediablemente el tamaño de la base es infinitesimal, es tan pequeño como tú te puedas imaginar, tan cercano a cero
como nos podamos imaginar. Y la función, pues evidentemente, se sigue evaluando en el punto que corresponda dentro del intervalo. Y ahora vamos a dar un pequeño paso más. ¿Cómo la convergencia de este proceso al valor verdadero del área, es decir, tomemos los rectángulos que tomemos, si los llevamos al caso límite, la suma de sus áreas tiene que converger al valor verdadero del área, pues en lugar de tomar como base intervalos de longitud arbitraria al tuntón, lo que vamos a hacer es una partición regular del intervalo AB. Es decir, vamos a tomar rectángulos que tengan la misma base. Vamos a dividir ese intervalo en n subintervalos de la misma longitud. Y lo llevamos al caso límite. Claro, si yo divido en n subintervalos y la longitud del intervalo AB es b menos a, pues cada subintervalo tiene longitud b menos a partido n. Todos los rectángulos tienen la misma base. Entonces, en el caso límite, en vez de tener un dx sub k, puedo tener un dx. Todos los rectángulos, el mismo valor, el mismo diferencial, es el mismo valor arbitrariamente cercano a cero. Y además, como yo puedo tomar el valor dentro del intervalo para evaluar la función que a mí me da la gana, pues por comodidad y por simplificar la notación voy a tomar, pues por ejemplo, el extremo inferior del intervalo. Lo que acabamos de hacer aquí en este último paso es pues adaptar toda la discusión que hemos hecho para el cálculo del área a la definición de integral de Riemann, a una de las definiciones de integral de Riemann, de las más sencillas, porque, como hemos dicho, pues se puede demostrar que cualquier suma de Riemann converge al verdadero valor. Entonces, pues hemos tomado en este caso la suma inferior. Ahora, una vez llegados a este punto, pues tenemos la forma operativa de determinar el cálculo de un área, que es a partir de este paso al límite en una suma, es decir, de la suma infinita del área de rectángulos, y tenemos que eso era una integral. Entonces, ese concepto genérico de integral definida, que denotábamos como integral entre a y b de f, vamos a aplicarlo al cálculo de un área concreta. Y entonces vamos a cuestionarnos cómo tenemos que escribir eso. Entonces, si nosotros tenemos una suma infinita que recorre los puntos de una partición dentro del intervalo AB, esos puntos dentro de la partición del intervalo AB son infinitos puntos, son donde se evalúa la función f de x sub k, pues parece lógico que ese sumatorio infinito lo podamos simplemente escribir como integral, que es simplemente un símbolo S de suma estirado entre A y B, que viene a decir que estamos sumando los valores de la función f de x dentro del intervalo A y B. Digamos, todos los infinitos valores dentro del intervalo AB. Pero aquí tenemos que esos valores están multiplicados por un número, por un diferencial que es la base de ese rectángulo. Entonces, si nosotros no lo ponemos, es como si estuviéramos considerando en nuestra suma un dx igual a 1 y 1 por f de x sub k. Tenemos que f de x sub k es una función positiva porque estamos trabajando desde ese concepto de área en la parte superior del plano. Todo esto se podría generalizar a esas zonas en las que la función va por una región negativa, por debajo del eje de abscisas. Pero en cualquier caso, el cálculo del área de esa región van a ser todos valores distintos de cero. Y al sumar infinitos valores distintos de cero, irremediablemente nos daría infinito. Así que si nosotros quitamos ese dx, implícitamente estamos suponiendo que vale 1, que sería el caso de 1 por f de x sub k, que sería el 1 por f de x, entonces la integral tendría que valer infinito siempre, porque estamos sumando infinitos valores distintos de cero. Entonces el dx no se puede quitar, porque dx significa que estamos multiplicando por un número tan cercano a cero que hace que esos valores cuya suma sería infinita se convierta en finita. Esto, que parece un ejercicio de magia negra, no es tan magia negra el que haya calculado 4 límites y haya resuelto alguna indeterminación del tipo 0 por infinito. Que tener una indeterminación del tipo 0 por infinito no significa que ese límite tenga que valer infinito, ni que ese límite tenga que valer 0. Muchas veces
ese producto, la suma del producto, hace que ese límite converja a un valor finito. Pues aquí pasa algo parecido. Si nosotros sumáramos los f de x sub k por separado, nos daría infinito. La suma de los dx daría la longitud del intervalo, porque no os olvidéis que es una partición y que por lo tanto la suma de esos infinitos, infinitésimos, tiene que completar el intervalo, por lo tanto la suma tiene que ser b menos a. Sin embargo, la suma del producto de los infinitésimos por esos valores de las imágenes de la función, pues, si la función está acotada, etcétera, etcétera, tiene que ser un número finito. Por lo tanto, y a lo que vamos, el dx está relacionado con ese valor infinitesimal, que infinitesimal, aunque parezca una palabra que es muy de listos, no significa nada más que un valor tan cercano a cero como nos podamos imaginar, pero que no llega a valer cero, pues, como digo, ese dx denota eso, que ahí hay una serie de rectángulos de base infinitamente pequeña, de base arbitrariamente pequeña. Y cuando digo pequeño, estamos hablando de cercano a cero, ¿eh? Entonces, si os fijáis, en esa integral de f de x por dx, f de x hace referencia a la altura del rectángulo y el dx hace referencia a la base del rectángulo. Y la integral te dice que estás sumando infinitos rectángulos dentro del intervalo AB. Antes de seguir, pues yo me preguntaría, este concepto de diferencial de x, que es un incremento infinitamente cercano a cero, arbitrariamente cercano a cero, ¿es compatible con el concepto o la noción de derivada? Porque la derivada también se define a partir de un límite y a partir de unos incrementos. Entonces lo podemos comprobar de forma muy sencilla. Lo que usualmente llamamos SH en la definición de derivada, límite cuando h tiende a cero, eso es un incremento en el sentido de la variable, en el sentido de la x. Entonces nosotros ese límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x partido h lo podemos renombrar y podemos tomar un incremento, un delta x arbitrario y decir que f' de x es el límite cuando delta x tiende a cero de f de x más el delta x menos f de x partido delta x. Al fin y al cabo, al ser un límite, estamos yendo a cero y lo que nos interesa es el caso límite. Entonces, ese delta x que hace referencia a un incremento en el sentido de la x arbitrariamente grande, como nosotros queramos, y entonces si volvemos a aplicar ese truquillo que hemos aplicado antes en las bases de los rectángulos, que utilizábamos dx para remarcar el caso límite, tomándolo como, si queréis, el límite, cuando delta x tiende a cero, lo llamamos precisamente dx, pues entonces la derivada se puede escribir como pues f de x más dx menos f de x partido de x, que no es más que el diferencial de f de x partido de x. Por lo tanto, ahí estamos diciendo que incrementos infinitesimales, el cociente entre los incrementos infinitesimales de la función y los incrementos infinitesimales de la variable es precisamente la derivada. Entonces, la idea diferencial sigue siendo consistente con la definición de derivada y sigue representando en otro lenguaje el mismo concepto y la misma idea. Y ahora el redoble final, que es lo que más calentamientos de cabeza trae. Delta x, ese incremento que puede ser arbitrariamente grande, tiende a cero. Y estamos definiendo dx como ese caso límite. Entonces, pues eso da la sensación de que el dx, pues al ser el caso límite, cuando delta x se va a cero, pues parece que termina valiendo cero. Entonces eso crea, pues, dudas sobre cómo puede ser que cuando operamos con el diferencial, pues operemos tan libremente como operamos. Y esto pasa, por ejemplo, integración por partes. Bueno, no tanto en integración por partes, pero integración por sustitución seguro que sí. Cuando hacéis diferencial de x igual f de t diferencial de t. Muchas veces os interesa y pasáis el diferencial de t dividiendo o
Los diferenciales pasan de un sitio a otro, parece que aparecen y desaparecen como nos da la gana, sin ningún tipo de control, nos tomamos esa licencia. También cuando estamos, por ejemplo, en cálculo de varias variables, con la regla de la cadena, ¿no? Parece que hacemos diferencial de z con respecto a t, pues diferencial de z con respecto a x por diferencial de x con respecto a t. Parece que multiplicamos y dividimos por ese diferencial de x. Todas esas cosas que hacemos y que nos llevan a cuestionarnos cómo puede ser que hagamos eso con una cosa que tiende a cero. La idea clave aquí es que tiende a cero, pero no vale cero. No vale cero. Y esto lo podemos ver de nuevo volviendo a donde hemos aprendido lo que significa esto, que es a la integral. Ese dx, ese diferencial de x, aparece como la base de un rectángulo en una suma infinita que luego nosotros hemos trasladado a la escritura de la integral, pues para que mantenga la naturaleza y mantenga esa esencia de lo que era el límite de un área de figuras rectangulares, de una suma de áreas de rectángulos. La suma infinita corresponde a elementos de una partición. La partición de un intervalo es siempre por medio de una cantidad infinita numerable de puntos. Mientras que la integral, el intervalo AB que representa la verdadera base de ese área objetivo, es un continuo, es un infinito no numerable. Entonces, entre dos puntos de esa partición infinita numerable, existen infinitos puntos no numerables que completan el continuo, que completan el intervalo AB. Es decir, que entre dos puntos cualquiera de la partición hay tantos puntos como en el propio intervalo de integración. Lo que estamos diciendo es que, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es pasar de una suma, que aunque sea infinita, no deja de ser discreta, a una integral que tiene que cubrir de forma continua el intervalo AB. Y el intervalo AB no lo podemos cubrir de forma continua simplemente con las imágenes de la función o por medio de la función de esos x sub k, sino que debemos completarlo con ese dx, que es ese intervalo que completa esa cantidad discreta de puntos de la partición hasta la cantidad continua de puntos del intervalo AB. Por lo tanto, si dx denota la longitud de ese intervalo, que ya hemos visto que no puede ser vacío, pues dx no puede ser nulo. Posiblemente algunos ya os habéis dado cuenta de que dx no puede ser nulo por un argumento que hemos utilizado hace un momento, que hemos dicho que la suma de los infinitos de x completa el intervalo de integración. Entonces, si dx fuera 0, la suma de infinitos 0 da 0, no da b menos a. Para que la suma de esos infinitos de x de b menos a, obligatoriamente de x, tiene que ser distinto de 0. Es infinitamente pequeño, pero no es nulo. Y eso, amigos, es lo que nos permite operar con esa ligereza y con esa alegría y aplicarle al diferencial el mismo tipo de aritmética que le aplicamos a los números reales. Porque son números infinitamente pequeños, pero no son cero. Así que, pues nada, ya lo tenemos. El diferencial al final, en este afán que tiene esta gente de generalizar, pues lo definimos como, o a partir de esa definición de derivada que nos decía que f' de x es diferencial de f de x partido de x, y de ahí podemos definir el diferencial de una función, diferencial de f de x igual f' de x por dx, y estudiar el operador, el diferencial, como un operador que es lineal. Lineal no significa nada más que conserva operaciones lineales. El diferencial de la suma es la suma de diferenciales, el diferencial del producto por un escalar es el producto del escalar por el diferencial. Total, que hemos empezado con un simbolillo que pareciera ser simple notación y a poco que hemos indagado, el asunto se nos ha convertido en un objeto
imprescindible para el tratamiento riguroso o para el cálculo riguroso de la integral. Y ahora sí que nos va a dar igual si nos estamos aproximando a la integral desde esa noción de integral indefinida o desde la verdadera naturaleza de la integral desde el punto de vista de un área, como una integral definida. Porque dime tú cómo vamos a calcular una primitiva sin considerar el diferencial de x, ¿cómo vamos a hacer ahí un cambio de variable? Al primer cambio de variable que hagamos, ya perdemos la consistencia. De hecho, es que no se puede hacer un cambio de variable o no se podría hacer integración por partes. Las técnicas de integración comunes, pues no se podrían simplemente aplicar. En fin, yo creo que ya ha quedado el tema suficientemente claro y que ahora, pues, os toca a vosotros, si queréis aportar algo, si hay algo que no ha quedado suficientemente claro, si creéis que algo necesita matizarse, si queréis puntualizar algo o simplemente cualquier reproche que queráis hacerme, sois bienvenidos a los comentarios y por mi parte, pues gracias por atender y nos vemos a la próxima. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y cuéntaselo a tus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!